workshop. Okay, today we have a speaking workshop. Today we're going to focus on your pronunciation and we are going to learn a lot of words. Let's begin. Antes de comenzar, tengo que hacerles 4 preguntas. Emérita, ¿cómo se dice buenos días en inglés? Do you know? No. Lubitsa, ¿cómo se dice buenos días en inglés? Morning. Good morning. Okay, Jonathan, ¿cómo se dice buenas tardes? Good afternoon. Ok, la fuerza de voz, ¿en dónde está para ti? En good afternoon, cuando tú lo dices así. Al final, En noon afternoon. o en af, ¿dónde dice good afternoon o good afternoon? En el ¿a cómo lo pronuncian? Ok, voy a compartir aquí el audio. Mira, aquí. No sé si es afternoon o afternoon. Mira, escucha. Presten atención porque no estoy pronunciando mal la palabra. Listen. Afternoon. 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 ¿Dónde está la fuerza de voz? Él dice afternoon, afternoon o afternoon. ¿Escuchen? Afternoon. Afternoon. ¿En dónde? ¿Cómo sería entonces buenas tardes? Good afternoon. Good afternoon. No existe el good afternoon, sino es good afternoon. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Y cómo se dice buenas noches? ¿Ah? Evening. Evening. Mira. Evening. 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 Es como decir if y luego dices nen. Evening. A ver, inténtalo, Jonathan. Evening. Muy buena pronunciación. Lubitsa, you, inténtalo, give it a shot. Evening. Evening, Emerita, you. What evening? Evening. Evening. Evening, muy bueno. Entonces, estamos listos para empezar la clase del día de hoy, que es un workshop de cómo mejorar nuestras respuestas sobre speaking. ¿Ok? Entonces, normalmente a nosotros nos van a hacer preguntas en inglés. Nos van a preguntar todos los temas que se les ocurran. ¿Ok? Lo que yo quiero que ustedes hagan es que agreguen en sus respuestas, siempre le van a agregar un well. Podemos decir okay, well, okay. Así es como se tiene que responder. This is the way you have to answer. Okay, empezamos con well, okay. Podemos combinarlo con alguna expresión para darle como más énfasis, ¿no? Oh, that's a good question. That's a good question. Vamos a tener que cambiar el adjetivo con el a y el a. Puede ser that's an outstanding. That's an outstanding question. ¿Te das cuenta? Entonces aquí lo que tienes que cambiar tú es el a one con un adjective, con un adjetivo. ¿Estamos de acuerdo? Yeah. ¿Se entiende? Well, that's a good question. That's an outstanding question. Luego de usar estas dos expresiones, o usamos un well, that's a good question, o podemos cambiarla todo por una expresión súper más natural, ¿no? Y acá podemos combinar el 1 y el 2, que vendría a ser así. Well, or you can say, the first idea that pops into my head. Yes. Mira. The first idea that pops into my head se viene a traducir como lo primero que se me viene a la cabeza es. ¿Te das cuenta?
The first idea that pops into my head is, yo te pregunto, hey, Pepito, what is your favorite color? Y tú me dices, well, the first idea that pops into my head is blue. What is your favorite sport? Okay. The first idea that pops into my head is soccer. ¿Alguna consulta hasta este momento, Jonathan, emérita en lo que sea? No? No questions? No, Perfecto. no, sí, sí, o sea, como que en una respuesta, en una pregunta, siempre, o sea, es normal agregar esas well y el ok ante la respuesta, ¿no? Ajá, es más común, es como que más natural. Wow, bueno, está bien. Y te empiezas con lo primero que os venga a la mente, porque es una expresión que ustedes usan cuando hablan español. Y al igual, se usa del mismo modo, se usa en inglés. Es decir, lo primero que se viene a la cabeza es. Otra respuesta que se suele dar es la siguiente. What strikes me about this question is what strikes me about this question es como que lo que más me llama la atención de la pregunta es más interesante aún. Por ejemplo, yo te pregunto, do you play any sports? ¿Juegas algún deporte? Y me conté, what strikes me about this question is the fact that, acá le vamos a agregar un the fact that. El hecho que, the fact that I am a soccer player. Lo que más me llama la atención de tu pregunta es que is the fact that I don't play any sports. Lo que más me llama la atención de tu pregunta es que yo no juego ningún deporte. Y yo te pregunto, mandes here. De repente te pregunto, do you like grilled chicken? ¿Te gusta el pollo a la brasa? Y me contestas tú. What strikes me about this question is the fact that I don't like chicken. Por lo tanto, no te va a gustar el grilled chicken. ¿Se entendieron cómo poder responder con estas expresiones? Merita lo que Quintanilla. Yes. Yes, aquí le vamos a poner es el hecho que. Ok. Entonces, luego de que tú hayas usado cualquiera de estas expresiones como that's a good question, the first idea that pops into my head is, or what strikes me about the question is, the fact that es el hecho que, vamos a agregar, puede ser también algunas otras expresiones, ¿no? Para tener de reserva, ¿no? Por ejemplo, una expresión que se usa mucho es en presentes simples, el it just so happens. It just so happens that. It just so happens that se traduce como da la casualidad que. Da la casualidad que. For example, te pregunto, hey, what are you doing tomorrow? ¿Qué harás mañana? Y me dices, it just so happens that I will play or I am playing soccer with my friends. Da la casualidad que mañana me voy a jugar fútbol con mis amigos. O when was the last time that you play video games? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste videojuegos? Y dices, it just so happens that yesterday I played video games with my best friend. ¿Se entendió el uso del it just so happens? ¿Alguna consulta? ¿Puedo volver a repetir si gustan? No preguntas, no questions. Yeah. Ok. Luego de que ustedes ya hayan dicho, well, that's a good question, aquí cambien el adjetivo, te voy a dar algunos adjetivos para que tú puedas agregar a tu vocabulario. Ok. El primero voy a decir important. Important, ya saben qué significa important. Importante. Important. Normalmente en inglés yo digo important,
important, por la regla de ayer que aprendimos, donde la RT y sonido de vocal, la T se omite. Sería important. That's an important question. Es una pregunta muy importante. En lugar de decir important y quieres ir a un nivel más allá, sonar un poco más profesional, un poco más natural, vas a decir la palabra paramount. Paramount significa very important. En lugar de decir important, vas a decir paramount. Paramount. Luego, también usamos la palabra trifling. Me gusta mucho la palabra trifling. Trifling es unimportant. Trifling, unimportant. Trifling, trifling. También usamos la palabra that's a fascinating question. Fascinating, very interesting. Very interesting. So, wow. You can also say wow. Yeah, that's another one. You say wow, pero no que te sorprende, sino nice. Wow, that's a fascinating question. What strikes me about this question is the fact that, ¿te das cuenta? Te pregunto, por ejemplo, do you play any sports? De nuevo te pregunto, ¿juegas algún deporte? Y tú me dices, wow, that's a fascinating question. Well, what strikes me about this question is the fact that I am a soccer player and I've played soccer since I was a child. Notan cómo mi respuesta ha sido más amplia, las ideas se han conectado y estoy diciendo que soy un jugador de fútbol que he jugado desde que era pequeño. ¿Ok? Estoy combinando. O puedo decir, do you play any sports? Do you play video games? Video games. Dice, ¿juegas a videojuegos? O de repente a alguien no le llama la atención y dice, okay, well, that's a trifling question. And what strikes me about this question is the fact that when I was a child, my mom told me to buy a PlayStation, but I said not because I find it boring. Hemos dicho, what strikes me about. Lo que más me llama tu pregunta es el hecho de que mi mamá me ofreció comprarme un PlayStation, pero le dije que no. Y te estoy respondiendo, por ende, no juego videojuegos. ¿Se entendió cómo podemos usar estas expresiones en la vida real? ¿Alguna consulta? ¿Desean que repita algo? So, no questions? Teacher, Sorry. Important, paramount, son similares a lo que están acostados. A lo importante, very important. Por ejemplo, important significa importante. Paramount significa very important, por lo tanto sería muy importante. Trifling significa unimportant y unimportant significa que no es importante. Fascinating es very interesting y el interesting significa interesante. ¿Ok? Ok, sí, tú siempre tienes que dar a este nivel tus respuestas. Vas a sonar como una persona más capacitada, una persona académicamente preparada. Y aparte de eso suena súper natural, ¿no? ¿Qué más natural que decir? Bueno, lo primero que se me ocurre es el hecho o lo que más me llama la atención de tu pregunta es el hecho que, da la casualidad que, it just so happens that. Ok, hasta aquí. ¿Se entendió alguna palabrita que no entiendan? ¿Desean alguna otra expresión o alguna expresión que usen en español que les gustaría usar en inglés? Porque no todas las expresiones se traducen de la misma manera. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Pueden preguntarme. Tienen el micrófono abierto a hacer sus preguntas. ¿No questions? ¿No? Por ejemplo, otra forma de iniciar también una respuesta o una conversación, puedes usar ciertas palabras como frankly, que significa francamente, and from my personal experience, de mi experiencia personal, from my personal experience. Otra forma también es diciendo personally speaking. Hay personas que dicen speaking personally, pero yo prefiero decir personally speaking. Otra forma supernatural también es decir to my mind.
To my mind es como decir I think. I think that. ¿Ok? A ver, vamos a practicar un poco. Vamos a practicar un poco. Empezamos con el primero que es Jonathan Malky. Jonathan, do you like soccer? Well, the first idea that pops into my head is Mira, por no, ejemplo, no no. much. A ver, No escúchame, much. escúchame. Tú dices que no juegas mucho, ¿sí o no? Ahora, cuando yo doy mi Okay. respuesta y digo, oye, ¿juegas fútbol? Y tú me dices, bueno, lo primero que se me viene a la mente es, no mucho, no mucho. Entonces, lo que vas a hacer aquí es, mira, escúchame, para todos. Cuando ustedes tengan un the first idea that pops into my head is, solamente tienen que decir un sustantivo. Por ejemplo, miren, un noun. Un noun. Aquí también dije, the word strike me about is y un noun. Pero, si ustedes quieren dar una oración como por ejemplo, no juego mucho, tienes que agregar el the fact that. Ahora, por ejemplo, tú me podrías haber dicho, lo primero que se me viene a la cabeza es de que no juego mucho, ¿cierto? ¿Yes? Entonces, eso es una oración, dirías, yo preferiría usar el segundo, ¿no? Lo que más me llama la atención de tu pregunta es el hecho de que yo no juego mucho fútbol. ¿Te das cuenta? Queda más natural que decir lo primero que se viene a la mente. Lo primero que se viene a la mente más lo uso como, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Ah, the first idea that comes to my head is playing soccer. Ajá. Más lo uso para eso. ¿Ok? A ver, de nuevo te voy a preguntar otra pregunta. Do you Sería like... como que Dime. sería question is the fact that, ¿no? Is the fact that. Muy bien. Is the fact that. Es el hecho que. ¿Ok? Ahí dice una oración completa. Siempre después de una fact that van a tener que usar una cláusula. Una cláusula es una oración con verbo y sustantivo. Ok, de nuevo, Jonathan. Do you like cooking? Do you like cooking? Eh, sorry, acá me confundí. Cuando es más a algo positivo, podría usar la primera, ¿cierto? Cuando es algo más No, por negativo, sería ejemplo, más... cuando te tengas que dar un sustantivo, como por ejemplo yo digo, oye, ¿quién es tu cantante favorito? Tú me dices, bueno, lo primero que se viene a la mente es Shakira. Te pregunto, ¿te gusta cocinar? Tú me dirías, bueno, lo que más me llama la atención de tu pregunta es el hecho que, y ahí das una oración como que no sé cocinar, me gusta mucho cocinar, odio cocinar. Te pregunto de nuevo, Ah, ¿cuál es tu color favorito? La primero que se viene a la mente es el color rojo, es el rojo. Ahora te pregunto, haces ejercicio? Y me dices, lo primero que se me viene a la mente, no tiene sentido, ajá, no, puedes decirme, lo que más me llama la atención de tu pregunta es el hecho que yo hago o practico mucho deporte, ¿ok? mm, Entonces, cuando tengas que dar una oración, vas a usar el what strikes me about this question is, y cuando tengas que dar una respuesta corta, como por ejemplo el color, una persona, algún objeto, un deporte, una acción, utilizas el the first idea. ¿Ok? Ahora yo te pregunto, ¿do you like cooking? ¿Te gusta cocinar? uh, well, what trips my about this question is that the fact that yes, I like to cook. I like to cook. Perfecto. Te pregunto ahora más fluido, Jonathan. Recuerda que se dice what strikes me. What strikes me. ¿Ok? What strikes me. A ver, repite conmigo. What strikes me. You. What strikes me About this question is the fact that. A ver, de nuevo. about this question is the fact that I like to cook. Dijiste I like to cook, right? I like to cook. Y ahora desde el inicio. Well, that's a good question. What strikes me about this question is the fact that. Well, what strikes me about this question is the fact that yes, I like to cook. I like to cook. Amazing. Estuvo genial. Ok. Continuemos. Emerita, you. Do you play volleyball?
Well, what mm, what strikes me about the question is the fact that I don't know play volleyball. I don't know how to play volleyball. Me parece excelente I don't respuesta, know. ¿no? Well, I don't know. Lo que me hubiese gustado es que puedes empezar con una expresión como frankly, o from my personal experience, o personally speaking, Oh, or to my mind, que las puse debajo, en lugar de usar un well, ok. Yo diría, por ejemplo, algo, tu respuesta es relativamente más fluida. Ahorita vas a volver a repetir tu respuesta. Mira, yo diría, okay, from my personal experience, what strikes me about this question is the fact that I don't know how to play volleyball. ¿Te das cuenta? A ver, te voy a volver a hacer la pregunta, pero quiero que esta vez lo digas con más confianza y más natural, ¿ok? Más fluido, ¿no? What strikes me about this question. Empecemos. Emerita, do you play volleyball? from my personal experience, what strikes me about this question is the fact that I don't know have played How to play volleyball. volleyball. Perfect. Perfect. Aplicando la regla del día de ayer que vimos de pronunciación, dijimos I don't know how to. Esto se va a repetir constantemente ya que es un patrón en algunas estructuras del idioma inglés. Siempre tratemos de decir I don't know how to. I don't know how to. I don't know how to. Por ejemplo, digo, no sé cocinar, I don't know how to cook. No sé jugar, I don't know how to play. No sé cómo llegar, I don't know how to get there. No sé cómo estudiar, I don't know how to study. No sé cómo empezar, I don't know how to start. ¿Te das cuenta? Es un patrón que siempre se usa. Entonces tienes que interiorizar y memorizar. I don't know how to, I don't know how to, I don't know how to. ¿Ok, Emerita? Sure. Okay, teacher. Perfecto. Continuamos con Lubitsa. Lubitsa, and who is your favorite singer? Well, the first idea that pops into my head is Shakira. Ah, great, Lubitsa, great. Well, the first idea. Puedes haber iniciado con un, por ejemplo, wow, that's an interesting question. That's a fascinating question. And the first idea that pops into my head is Shakira. Me pareció excelente, Lubitsa. Ok. No sé si recuerdan que en nuestra primera lección aprendimos 5 expresiones. ¿Se acuerdan? Una de ellas Mhm. me gusta mucho ya que se usa normalmente en conversaciones casuales. Es el I have no hesitate, hesitation Hesitation. in saying. En este caso estoy usando el verbo say, pero con ing, que significa no tengo ninguna duda en decir. Casualmente el saying siempre está junto de un that. Entonces, para que suenes súper nativa, me podrías decir, oh, well, that's a good question. I have no hesitation in saying that my favorite singer is Shakira. ¿Te das cuenta? O puedes decir, lo que más me llama la atención de esta pregunta es el hecho de que yo no tengo ninguna duda en decir que Shakira es mi cantante favorita. Dices un montón, practicas tu inglés, suenas más natural, eres muy, ¿cómo se dice? Elocuente al momento de dar tu respuesta. Oh, the friend and well, I have no hesitation saying that Shakira is my favorite singer. ¿Te das cuenta? Pero siempre combínalo con un personally speaking, to my mind, that's a good question. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sure? Great. Okay, teacher. Ok, Okay, teacher. ok. En lugar de decir, por ejemplo, cuando quieres decir yo entendí, estoy de acuerdo, podemos usar got it. Got it. ¿Por qué digo got it? Porque acá es la T entre dos sonidos vocales. Got it significa entendí, estoy de acuerdo. Got it. Got it. ¿Quedó claro, Luz Bitsa? Yeah. Got it. Amazing. Continuamos con Amanda. Amanda, are you there? Teacher, Got it. Tell me, Jonathan. sorry, teacher. No. Sorry. O sea, es como que para decir entiendo o está bien o le puedo decir I got it, es como decir, ok, tengo, ¿no? Ok, got, el got viene de, voy a hacer un paréntesis aquí. En el idioma inglés nosotros tenemos el verbo get.
Get es un verbo que tiene muchos significados. It has a lot of meanings. Por ejemplo, get significa llegar, get significa conseguir, get significa comprar, get significa entender, and get significa ponerse. Get significa I get, llegar, en atrapar. Get significa I get. Ok, estos son todos los significados que tienen entre tantos. Y luego se combinan con los verbos frasales. Pero veamos cómo significa, por ejemplo, yo digo, and how can I get to the store? Por ejemplo, allí se traduce el get como ¿cómo puedo llegar a la tienda? How can I get to the store? Conseguir. I got 4 cards. Conseguí 4 tarjetas. I got 4 cards. Conseguí. Obtuve, de obtener. Comprar, puedo decir, no. Yesterday, I got a new car. El día de ayer compré un nuevo carro. Entender. Entendí en este caso. I got it all. Entendí todo. Ponerse. Ponerse lo vamos a usar con un adjetivo. Por ejemplo, when I don't have breakfast. When I don't have breakfast, I get mad. Me pongo molesto. O me pongo molesto, ¿cierto? También puede ser when I am with, or when I spend time with my family, I get happy. ¿Qué significa? Me pongo me pongo feliz. ¿Ok? ¿Se entiende? And it's difficult to get to the ball. Es difícil atrapar la pelota. Entonces, como puedes ver, get es un verbo multiusos. El verbo get tiene una infinidad de significados. Carlos, I have a question. Tengo una consulta. Por ejemplo, llegar también no es arrive. Sí, puede ser llegar es arrive, que significa arribar, pero mayormente decimos llegar al aeropuerto o llegar a casa. En este caso, es más común usar un get para decir cómo llego al aeropuerto. ¿Ok? Conseguir es get. Perfecto. Comprar. Carlos, pero yo prefiero usar buy. ¿Cuál se usa más? ¿Get o buy? Depende mucho de qué tan acostumbrado estás a usar, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, well, I want to get a new cell phone. Quiero comprar un nuevo celular. O I want to buy. Usa el que más te guste y con el que más te sientas familiarizado. Carlos, en lugar de entender, a mí me enseñaron que diga understand. Déjame decirte que understand está correctamente dicho, no hay ningún problema. Pero en la vida real, cuando tú hablas o cuando ves películas, todos dicen I got you. Te entendí. I got you. I got you. El de aquí también se usa mucho. Well, I get happy. Mayormente lo usamos con un adjetivo. Y el de aquí es, por ejemplo, it's difficult to get the ball. Es difícil atrapar la pelota. Amanda, what's your question? He escuchado más cuando veo las películas que el understand, siempre me cuesta mucho decirlo, Understand. las uso más en negativo. En negativo. I don't O sea, understand. Ok, y como que no sí, entiendo. como te digo, Es lo que el understand es igualito que el get, Tienes que usar el que a ti más te guste o el que a ti más te salga primero. No hay ninguna diferencia. El understand o el get, cuando se trata de entender, no hay ninguna diferencia. Pero como te repito, en la vida real es más fácil para hablar. Como te digo, los nativos son bien flojos al hablar, pero les gusta hablar rápido. Entonces, es más fácil decir un get que decir un understand, que son 3 sílabas. Understand. Entonces, en lugar de decir I understand you, que está correctamente dicho, te entiendo, dicen I got you, te entendí, I got you. Incluso de manera súper informal, de manera más informal, como estás hablando con tus amigas, no te está contando sus problemas, tú le dices I feel you. I feel you. No significa que lo siento, de que te siento, no como un sentimiento. Significa que te entiendo. Te entiendo, pero de que me pongo en tu lugar. No sé si me dejo entender. ¿Es?
Por ejemplo, tu amiga está Este, llorando y dice, oye, compré esto, me estafaron. Oh, I feel you. Te entiendo, pero me pongo en tu lugar y entiendo la situación, ¿no? Otra forma, otra expresión, ¿no? Que se me acaba de ocurrir, que también se usa mucho cuando hablamos en inglés, es el tell me about it. El tell me about it. Ustedes piensan que significa dime sobre eso, ¿cierto? ¿No? ¿O no? Tell me about it literalmente significa cuéntame sobre eso. Pero lo que realmente significa es que, por ejemplo, mira, el día de ayer Jonathan fue a un restaurante. He went to a restaurant. He was like having dinner, having lunch, and then the waiter approached to him. El mesero se acercó and lo trató mal. Y Jonathan dijo, oh, I don't want to come back here again. No quiero regresar de nuevo aquí. Jonathan va a mi casa, me cuenta, oye Carlos, ayer me fui al restaurante de Pepita y la mesera me trató mal. Y yo le digo, tell me about it. ¿Qué crees que le he dicho? ¿Cuéntame sobre eso? ¿O le he dicho otra cosa? ¿Cómo qué? ¿Alguna idea que se les ocurra? yo lo vi así como que, no sé, Dímelo. como que dímelo a mí, ¿no? Dímelo a mí, o no ¿Y, sé, algo así. ¿y qué significa dímelo a mí? O sea, como que ya me ha pasado y... Exactamente. Es para decirlo, usamos el tell me about it para decir que tú ya has vivido una situación parecida. O me dices, no sé, oye, ayer fue parecida. Una situación parecida. Hey, tell me about it. Realmente no le estás diciendo, cuéntame sobre eso. Le estás diciendo, oye, dímelo a mí. Yo ya he pasado esa situación, ¿no? O por ejemplo, dice, oye, cuando fui a Canadá no entendía nada y me puse a estudiar un montón. Tell me about it. Dímelo a mí. Yo ya he vivido esa situación. ¿Se entiende? Entonces, esto de aquí lo usamos también seguido con el feel you. You know, I feel you. Tell me about it. Lo usamos mayormente juntos. ¿Ok? Ahora sí, regresemos. ¿Alguna consulta antes de continuar? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Sure? Perfecto. Entonces continuamos con Amanda. Amanda, Marita, ¿tienes alguna consulta? No. Ok, No, that's great. o sea, básicamente se utiliza, depende del contexto, lo que está Exactamente. tratando. Exactamente, Ujú. depende mucho del contexto. Por ejemplo, no sé, te robaron en cierta calle y, oh, tell me about it. Significa que yo ya fui a esa calle y me robaron. Mayormente lo usamos para situaciones que ya has vivido. Ok. So, Amanda, and do you exercise? Do you exercise? mm, Tell me. ok. Um, the f- what's trying me about this question is the fact that I exercise. Mhm. Yes, Ok, I like it. ok, I I like was it. Ok, pero me has dicho, bueno, lo que me llama la atención tu pregunta es el hecho que yo me ejercito, that I exercise. Suficiente. Lo que aquí debiste de cambiar es tu entonación, cómo lo dices, ¿no? Por ejemplo, okay. cuando tú vas a comprar algo, tú no dices, tienes pan, porque tú literalmente estás afirmando, no, tienes pan. ¿Tú qué haces? ¿Tienes pan? Cambias tu entonación, ¿cierto? Y estás Yeah. preguntando si hay existencia de la cantidad de pan. Entonces, en este caso, podrías haber dicho, no, mira, ¿cómo cambia lo que tú me has dicho con lo que yo voy a decir? Mira, wow, what struck me about this question is the fact that I exercise, de que me ejercito. Igualito que en Okay. español, yo sé que tú cambias a veces el tono de tu voz, igualita, ¿no? Lo que me llama la atención de tu pregunta es el hecho de que yo me ejercito, that I exercise. Incluso puedo decir every day, todos los días, from time to time, de vez en cuando. Muy, muy buena expresión, from time to time.
from time to time, de vez en cuando. From time to time. That's good, that's good. Me gustaría que repitas aquí nada más esta palabra. What strikes me about. A ver tú. What strikes me about. This question. This. Acá cometí un error. Aquí es this question en singular. This question is. Okay, what strikes me about this question is. A ver tú. What strikes me about this question is the fact that I exercise every day. I exercise every day. Claro, ahora tienes que decirlo con una seguridad, ¿no? Tienes que tener confianza, tienes que creértela. Pero estuvo genial. Okay. Continuamos con Sara. Sara, the question is, do you like English? Well, what strikes me about this question is the fact that I like English and I study English. I like English and I study English. Ok. En este caso tu respuesta estuvo casi perfecta. Ok, mira, lo que tú me has dicho es I like English and I study English. ¿Hay algo que sea redundante aquí? Okay, studied. Studied. Carlos, ¿por study it? ¿Por qué esto se pronuncia así? Mira. Study, ¿cierto? Porque esta D está entre dos sonidos de vocales, ¿cierto? Study. Ahora esta se pronuncia it. Entonces tú lo juntas y ¿cómo sería? Study it. Ajá, entonces repite. What strikes me about this question is the fact that I like English and I study it. What strikes me about this question is the fact that I like English and I study it. Oh, perfect. Pequeño truco de pronunciación para todos, pueden anotarlo si gustan. Ustedes cuando tengan una T más una I-O o una T más una I-A, esta T la van a pronunciar como shh. For example, yo tengo nación. ¿Cómo sería? Nation, porque suena shh. Si tengo egipcio, ¿cómo sería egipcio? Egyptian. Si tengo la palabra pregunta. Question. Yo no digo question, sino digo question. Question, porque esta T va a sonar como shh. You get it? ¿Se entendió? Did you understand? Yes. Yeah. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es practicar estas expresiones que estamos aprendiendo el día de hoy. Carlos, pero yo no hablo mucho. Claro, no puedes hablar mucho, pero lo ideal es que siempre trates de, como se dice, practicar, ¿no? Entonces, por cada pregunta, y que se diga no trifling, por cada pregunta irrelevante que te haga, o no es irrelevante, sino de poca importancia, puedes practicar as well. That's a good question, and what is strikes me about this question is the fact that I study English and I like it a lot. O puedes combinar, ¿no? It just so happens, puedes combinar, ¿no? What strikes me about this question is the fact that I study English. It just so happens that, da la casualidad que, it just so happens that I started a course last week. Da la casualidad que comencé un curso la semana pasada. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta para poder continuar con la siguiente parte del workshop? ¿O continuamos con algo de pronunciación? ¿Qué opinan? Depende de ustedes. Yes, pronunciación. Pronunciation. Ok, ¿copiaron esto? ¿Desean que les mande un screenshot por su chat? Yes, please. Okay. Les voy a mandar un screenshot. 1 second. Perfect. Les voy a enviar el screenshot a través de su chat y vamos a comenzar con Yes, now I am recording it. Okay, can you see my screen? Sure? Se ve mi pantalla, ¿cierto? Yes. Nosotros decimos cómo pronunciar la V y la B, ¿cierto? ¿O no? Con ustedes. Sí. Ya hicimos la V y la B. Luego estuvimos viendo también cómo pronunciar el kun, que no se pronuncia can toda la vida, se pronuncia kun. Estuvimos viendo esto. Acabamos todo esto, leímos las oraciones. Ahora vamos a aprender un poco de insertion. Carlos,
¿Qué cosa es insertion? Insertion son ciertas palabras que van a tener un cambio de sonido un poco raro. Veamos el siguiente. Dice así. Native English speakers often transform sounds of words. Dices que los hablantes de nativos de inglés frecuentemente transforman los sonidos de las palabras para poder hablar con more rhythm and musicality in their speech. Para poder hablar con más ritmo. Ellos hablan como cantando. So one way they do this is to insert. Normalmente ellos insertan ciertos sonidos, como el sonido de la E y el sonido de la U. Ahorita vamos a ver ejemplos porque les he anotado las palabras que usan esta inserción. Entonces lo que tienes que hacer es memorizarlas o practicarlas. Por ejemplo, normalmente la palabra es, si tú buscas en el diccionario, es regular. Regular. Ok, regular. Pero insertando, o la forma en la que lo hacen ellos, se pronuncia así. Regular. Regular. ¿Quedó claro? Carlos, ¿y por qué lo hacen? Porque así es la forma en que lo hablan ellos. Por lo tanto, solo debes asimilar, debes de recordarte, regular no lo voy a decir regular. Regular lo tengo que decir regular. Regular. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, vamos a practicar estas palabras que usan esta inserción. Empezamos con la primera, pueden repetir después de mí. Particular se pronunciaría de manera natural como particular. Particular. Ok, empezamos con Jonathan, pronúnciala. Particular. Particular, great. Emerita, you. No es vocabulary o vocabulary, es vocabulary. Vocabulary, you. Vocabulary. Mira, en esta A pronuncia vocabulary, you. Vocabulary. Ajá, perfecto. Esta V trata de poner el diente. Todas las Vs en inglés, el diente se pone sobre el labio y es vocab. Por ejemplo, mira, no es lo mismo decir, mira, escucha, very good, very, que es una B, very good, a decir very good, very good. Aquí yo no digo vocabulary, yo digo vocabulary. Inténtalo. Vocabulary. View. Esta view, porque estamos usando la inserción, view. Ok, entonces llevamos dos palabras. Particular, vocabulary. Siguiente, esta le toca a Lubitsa. Interview, le toca a Lubitsa. Interview. Lubitsa, Interview. en esta oración podemos aplicar alguna regla que hayamos aprendido el día de ayer. Yes, there. Interview. Ajá, ¿cómo tendría que ser? Interview. Interview. La T la elimino porque hay una N y un sonido de vocal. Interview. Siguiente, Amanda, you. Popular. Como si fuera una popular, you. Popular. Great, popular. Sara, you. Figured. A ver. Figure. No, Figure. Repite conmigo, fi. Gi. Air. Figure. Ajá. Figure. Figure. ¿Qué significa figure? Figure significa cifra. ¿Ok? Cifra. Figure. Siguiente palabra. Tenemos aquí a Jonathan. University. Acá te das cuenta que estamos aplicando la regla del día de ayer o no. Esta T se encuentra entre dos sonidos de vocales y digo ri. Y acá está university. Estoy agregando otro sonido. Emerita, you. Useful. Siguiente, next one, Luisa. Opinion. You. Opinion.
Opinion. Ajá. Opinion. Amanda. Articulate. Articulate. Perfect. Okay? So guys, remember, even though the letter Y is not written in these words, we still insert the E sound when saying these words in order to be clearly understood. Entonces aquí pueden ver las palabras que incluyen este sonido, ¿no? Particular, vocabulary, interview, usual, beautiful, popular, united, figure, computer, university, opinion, useful, and articulate. Son estas palabras las que sí o sí tienen que ustedes agregar este sonido. ¿Ok? Yeah. Okay. Good job. Right. Entonces hemos terminado nuestra clase 0 de pronunciation. Todavía tenemos tiempo y vamos a continuar. Ahora vamos a aprender otro nuevo sonido. ¿Ok? Comencemos. In English, there are many times when two sounds come together and form a new sound. Dice que en el idioma inglés hay muchas veces que dos sonidos se juntan para crear uno nuevo. This causes confusion for English language learners, okay, when listening. Esto puede causar confusión a los hablantes o los estudiantes del idioma inglés. A common transformation, una transformación común es cuando ustedes encuentran el sonido de la T, o una T, una T, con un sonido de una I. ¿Ok? Por ejemplo, estos dos sonidos se van a juntar y van a crear el sonido de ch. ¿Cómo es esto, Carlos? Por ejemplo, yo tengo aquí la palabra what, el double question, what. ¿En qué sonido termina? Mira, what. El sonido de T, ¿sí o no? Porque la T suena t, what. Y la siguiente palabra empieza con you, inicia con sonido de I, you. Por lo tanto, si acá tengo el sonido de la T y acá tengo el sonido de la Y, que es I, it, estos dos sonidos se van a juntar y van a crear uno nuevo. ¿Ok? Van a crear el sonido de la ch. Van a crear este sonido. Por lo tanto, ¿cómo sonaría what you en inglés? Más natural sería what you. ¿Se entiende? ¿Ya? Continuamos. Yes. Por ejemplo, dice, don't you want a dog? Acá tenemos una T y una Y, que es una Y. Lo junto y crea el sonido de ch. Sería, don't you want a dog? Don't you want a dog? Ahora, si ustedes se acuerdan nuestra regla del día de ayer, ¿qué pasaba cuando tenía una T, N, T y un sonido de vocal juntos? ¿Se acuerdan? Eliminamos la T. Elimino la T, por lo tanto este one con este A se juntan y quedaría wanna. Una persona diría, don't you want a dog? Don't you want a dog? Okay. Ahora me gustaría agregar algo. I would like to point out that en inglés tenemos estas palabras que ya conocen, el you y tenemos el your, ¿cierto? Esto suena como you y esto suena como your, algo así como un your. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que nos enseñan siempre. En inglés, de manera informal, de manera así, en habla coloquial con tus amigos, también le decimos ya. Ya. Y por ejemplo, aquí también el your se dice ya. ¿Qué Carlos? O sea que you se dice ya también y your también se dice ya. Sí, ambos se dicen igual. ¿Y cómo lo diferencio? Por contexto. Por ejemplo, no voy a decir, si digo acá, mira, si yo te digo, your house is clean, mira, your house is clean. ¿Qué dije? ¿You o your? Mira, digo, your house is clean. Your, porque recuerden que el your es un adjetivo demostrativo y siempre va acompañado de un sustantivo. Pero el you ya es un sustantivo. ¿Ok? Un pronombre. Entonces te digo, your house es your house. Your house. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces decimos nice to meet you, ¿cierto? Pero tú sabes que you también se dice ya. Y te das cuenta
de que aquí la T y la Y están. ¿Y esto qué sonido forma? El sonido de la che, ¿cierto? Entonces, Sí. un nativo al momento de hablar, ¿cómo diría? Nice to meet you o nice to meet ya. Nice to meet you or nice to meet you. Micho. Entonces, vamos a escuchar a un nativo en la vida real, ver con mi pantalla para que ustedes puedan ver. And audio here, yes. Escuchen. It's nice to meet you in person. She was disappointed. You see, yeah, it's nice to meet you in person. ¿Qué dijo? ¿Is nice to meet you o nice to meet you? Escuchemos. And she said, yeah, it's nice to meet you in person. ¿Escucharon? Yep. Or not. Lo voy a poner a velocidad más lenta, a ver. And she said, yeah, it's nice to meet you in person. She was Nice disappointed. to meet You see, you. Nice to meet you. ¿Te das cuenta? Meet you. ¿Se entendió la partecita o no quedó claro? Yep. Yes. 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 Yes, teacher. Perfecto. Entonces, esta es una forma en la que se habla para que suene más fluida. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Entonces, aquí tú sabes que es Don't you want a dog? Pero nunca vas a escuchar así. Vas a decir don't you want a dog? Or don't you want a dog? Don't you want a dog? Continuemos. Got it? ¿Se entendió, cierto? Got it? Yes. Let's practice. A ver, voy a ir llamando uno por uno. Empezamos desde, a ver, se han ordenado de distinto ahora. Empezamos con Emérita. Emérita, tú eres el número 1. Por favor, lee la oración. That's what you asked you for. Ok, listen, escuchen, mira. That's, repite conmigo. That's That's what you. what you. No, no es what you. Yo digo what you. Recuerda que la T y la Y se transforman en una che. Sería what you. That's what you What you asked for. asked for. So that's what you asked for. That's what you asked Muy for. bien, Emérita. Muy buena pronunciación. That's what you asked for. Eso significa, eso es lo que tú me pediste. That's what you asked for. Continuemos con Amanda, you please read. That's what you asked for. A ver, pronuncia la cantante Shakira. Shakira. Yeah, Shakira. yeah. No vayas a hacer el sonido como Shakira, sino como chachichichochu. A ver, de nuevo. Ok. That's what you asked for. That's what you asked for. Ask for perfect pronunciation. Sarah, you, next one. But you don't have to work on it. Yes, but you, o but you don't have to work. Recuerden que trabajar se pronuncia como una E. Work. Entonces, Work. but you don't have to work on it. Work on it. Otro truco de pronunciación que les puede ayudar es que siempre una palabra que termine con sonido de consonante y luego una palabra inicie con sonido de vocal, lo juntamos para que no se queden solito. ¿Ok? Great. Continuamos con Jonathan, you. Okay. Don't you want to go home today? Ok, empezamos, Jonathan. Empezamos. Este don't you, ¿cómo sonaría? Don't you? Don't you, perfecto, don't you. Aquí, ¿qué pasa? Mira, una palabra termina con un sonido y la otra palabra inicia con el mismo sonido. ¿Qué pasa? Want to. Se elimina el primero. quita el- Se quita el primero. Ahora, esto nos quedaría como one y esto nos quedaría como wanta. ¿Qué pasa con una palabra? O sea, están entre los sonidos la N, la T y un sonido de vocal. Se comienza Se la elimina, E. no, se elimina la T.
No, la R Ah. es cuando es vocal, sonido de vocal y sonido de vocal, aquí. Pero por ejemplo, cuando tengo la palabra 20, 20, NT vocal, 20. Entonces aquí borro. ¿Cómo quedaría want? ¿Cómo? Wanna go home. Entonces, ¿cómo sería todo? Wanna go home today. No, don't you. Okay. Don't you wanna go home today? Oh, perfect, Bruno. Muy buena entonación y pronunciación. Don't you wanna go home today? Don't you o don't ya. Lo mismo es. Recuerda que you se pronuncia de manera informal como you o ya. Don't ya, don't you. Good job. ¿Alguien falta pronunciar? Or not? Todos hemos pronunciado. Perfecto. Siguiente. Sara, you. You don't always get what you want. You don't always. You don't always get... Perdón, sí. No, una vez más, continúa. You don't always get what you want. Ok, de nuevo conmigo. You don't always. You don't always Get. Tienes un poco get. get What you want. what you want. Yes, you don't always get what you want. ¿Tú? You don't always get what you want. Oh, amazing. You don't always get what you want. Ok, vamos a terminar. Amanda, you? No? Okay. What you have there is the missing ingredient. Ingredient, perfecto. Ingredient. Recuerden, remember, native English speakers make this unconsciously. Dice que los hablantes nativos lo hacen inconscientemente. Recuerda esto. You don't have to make this change yourself to be understood. Tú no tienes que hacer este cambio para ser entendido. Ok, no lo tienes. Pero native English speakers, okay, it's important to recognize that native English speakers speak like this so that you can fully understand it. Esto no es para que tú entiendas, esto es para que tú los entiendas a ellos. Okay? Por ejemplo, ¿no te ha pasado que escuchas música y dices, oh, no entiendo qué dicen? Es porque, ¿qué cosa es Wachu? Hay una canción que, I wanna you. ¿Han escuchado esa canción de System of a Down? I wanna you, I wanna you. Viene de aquí, de want you. Okay? And we're gonna stop here. Nos vamos a detener aquí. El día de hoy hemos repasado nuevas reglas de pronunciación. Hemos visto nuestro primer taller de Speaking Workshop, donde han aprendido expresiones como what strikes me about, tell me about it, y eso lo tienen que poner en práctica. You have to put into practice in our next lesson. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta antes de cerrar la sesión? No? No questions? No, teacher. No, teacher. That would be all. So, bye-bye. Take care. See you in our next lesson. Bye, teacher. Thank you. Bye, teacher. Bye, Thank you. take care. Take care.